Bueno, estamos para ir arrancando este espacio de hoy. Bueno, con las chicas ahí estuvimos conversando en función de uno de los temas bueno, también forma parte del proceso del curso introductorio que van a estar brindando, que inicia el 3 de abril. Y que bueno, este curso introductorio a las 5 leyes biológicas desde cero, desde un lenguaje súper accesible, súper simple, como el que abordan Caro y Tati, convoca en ese sentido. Y también nos convoca acá a hablar de algunos temas que entendemos también que son como clave en la diferenciación. Y de hecho el tema que hoy queremos abrir es esto: qué rol ocupan las emociones y los pensamientos, ¿no? Esto de la mente, ¿no? En la perspectiva de las 5 leyes biológicas. ¿Qué mirada tiene esa perspectiva de las 5 leyes en relación a las emociones y a los pensamientos? A este vivo le precede uno anterior que hicimos con las chicas, que lo pueden ir a buscar en YouTube. Y hay, de alguna manera, si lo escuchan después a ese espacio, hay alguna mirada acerca de esto, ¿no? Porque ya Tati ahí nos ha adelantado un poco de esto de que se habla de conflicto biológico, ¿no? Pero bueno, chicas, es como súper, es un montón, vamos a ver cómo va saliendo, pero partamos de esta pregunta inicial, ¿no? De las emociones, los pensamientos y qué rol ocupan, ¿no? Desde la mirada de las 5 leyes. Y creo que, bueno, eso también nos invita a profundizar acerca de la mirada del conflicto, ¿no? Eh, desde esa perspectiva. No sé quién quiere abrir romper el hielo. Voy a romper el hielo con una pequeña intro así de un rengloncito, que también dentro de lo que repetimos una y otra vez, nosotras mientras charlamos a veces y compartimos, y con las personas que también se van sumando a escucharnos, y, y es esto de que somos como una partecita, ¿no? de la tierra, de la vida, y que todo lo que nos pasa tiene un rol que siempre va a estar como empujando y pulsando hacia la vida, ¿no? Todo lo que pasa en el cuerpo, todo lo que pasa, eh, bueno, en la fisiología y en nuestros síntomas, tanto el pensamiento como la emoción está dentro de esa mirada que compartimos, que tienen un rol también, aunque nos cueste comprender, porque lo empezamos a comprender una vez que nos vamos adentrando en este conocimiento, eh, que tienen un rol que también pulsan hacia la supervivencia, ¿no? Tanto el pensamiento como la emoción. Y bueno, así empieza todo. Bueno, yo no los veo a ninguno de los dos, así que si me meto en el medio es como que va a ser medio extraño, por ahí voy a hacer intervenciones medio sin verles la cara básicamente, pero un poco esto que dice Caro, que es como la parte más basal, ¿no? De todo este conocimiento que nos trae Hammer, que es como incluirnos, ¿no? Dentro de algo mucho más grande, ¿no? De este esquema de vida que nos excede en un punto a nuestra conciencia, ¿no? Pero traer el tema de las emociones y de los pensamientos, eh, junto con las 5 leyes, también se dispara bastante porque hay algunas confusiones, ¿no? Sobre esto de que las emociones generan enfermedades, ¿no? Hace un rato hablábamos con Caro y decíamos, bueno, hubo toda una época de un paradigma en el que las emociones no tenían ni siquiera tenían lugar, digamos, no entraban ni a jugar ningún rol en lo que se llaman enfermedades, ¿no? O lo que nosotros le vamos a decir procesos biológicos con sentido. Y
a partir tal vez de los 80 o de los 90, todo esto empieza como a surgir un poco más y empiezan a incluirse, ¿no? La parte emotiva del ser humano y se empieza como a relacionar con la enfermedad. El tema que nosotros por ahí queremos traer un poco de luz a esto es que las emociones no son causa de los procesos biológicos, sino que son una consecuencia y un síntoma. O sea, emocionamos todo el tiempo, en un punto son respuestas fisiológicas, químicas que tenemos, ¿no? Ya sea al ambiente o a nuestros mismos sentires o pensamientos, pero sí cuando se produce lo que Hammer denomina conflicto biológico, que empieza con este DHS, que es este impacto, este shock biológico, ¿no? Esto sucede a 3 niveles, lo que decimos psique, cerebro y órgano. Entonces, inmediatamente nosotros cuando tenemos un impacto vamos a tener una emoción que se va a despertar, así como un pensamiento. Y como bien decía Caro, todas estas cosas tienen un sentido, ¿no? No son aleatorias. Porque, por ejemplo, esto que nos sucede, yo pensaba en este ejemplo que es por ahí uno de los clásicos, no sé si todo el mundo ha pasado por eso, pero te dan un diagnóstico de algo que vos no esperabas, digamos, sin tener por ahí este conocimiento. Uno puede observarse en ese momento o incluso, no sé, recibir un llamado inesperado, esto que tiene el shock, ¿no? Que es inesperado, no tenés como ningún registro anterior para poder responder a ello, lo vivís como en soledad, ¿no? Entonces, bueno, este impacto va a disparar siempre como esta emocionalidad en cada persona tal vez diferente, pero a la vez, si uno lo observa y toma como memoria de algún impacto que ha tenido, el pensamiento se pone como obsesivo, ¿no? Empezamos como a pensar, a pensar, a pensar, a pensar sin parar en el tema, no podemos, como que más allá de que te quieras distraer, no podés dejar de pensar en el tema, y esto tiene un sentido biológico, porque una vez que ya estamos, que entramos en el programa, ese pensar nos va a llevar a una solución, ¿no? El hecho de hacer este hiperfoco constante, el sentido biológico que tiene es encontrar la solución del conflicto. Así que está bueno también como ponerse a mirar en la propia historia, ¿no? Un poquito a ver esas cosas para ir chequeando, ¿no? En esta emocionalidad que nos ponemos, como ya decía antes, emociones tenemos siempre, pero cuando se inicia el programa biológico hay emociones y pensamientos que se disparan de forma concreta. No sé si ahí me escuchan, no estoy como... Sí, 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 me, perfecto. me siento sola. Sí, es feo no vernos, porque bueno, eso Sí, hace que nos veamos también las caras, las pausas y sí, demás, sí. pero bueno, le aclaramos ahí también a los que están llegando que si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden ir dejándola acá por el chat para ir respondiendo. Yo se la puedo trasladar a las chicas y vamos construyendo también el espacio conversacional. Acá en lo que estás trayendo, Tati, un poco en este registro que nos invitás a hacer de cuando hemos recibido, ¿no?, una noticia o una información en cuanto a lo que no esperábamos, ¿no? Que tiene un cierto grado de agudeza, ¿no? De peso, si se quiere, porque no es algo que nos pasa así nomás, ¿no? Si es algo Claro. que nos ha afectado, ¿no? Y que lo vivimos en soledad. Eh, Esto que se activa, que mencionás, de los pensamientos, que nos volvemos como un poco medio obsesivo, la cabeza no para de pensar en el tema, un poco también es parte de nuestras conversaciones con las personas que tenemos cerca, capaz. Nos volvemos un poco monotemáticos en eso, cuando un conflicto está activo. A mí una de las cosas que más me impactó al momento de empezar a esto, ¿no? A reconocer el proceso
con las 5 leyes que yo lo tenía al revés a esto. O sea, yo entendía que, por ejemplo, producto de mi manera de pensar y producto de mis emociones y mi falta de gestión respecto de mis emociones y de mis pensamientos, que me enfermaba, ¿no? Desde esa mirada, y, o sea, eso yo lo tenía conceptualizado de ese modo. Al empezar a procesar el marco de referencia de las 5 leyes, eh, hay algo que se te como que se te hace como un clic, que hasta es difícil de explicar, porque, o sea, de acuerdo a lo que están comentando y a lo que nos enseña las 5 leyes, forma parte del mismo programa biológico, eso. Claro. O sea, forma parte del mismísimo programa biológico. No es que la emoción y los pensamientos, no es que la emoción y los pensamientos son los que generan después el proceso, además que de la enfermedad, que la tenemos conceptualizada después en términos de cuando aparece el síntoma físico y biológico, pero bueno, también las emociones forman parte del cuerpo físico y biológico. Parece que tenemos como todo desconectado. A mí me gustaría que hoy, si pudiéramos como interconectar eso, porque a mí es una de las cosas que como aprendiz de este proceso, es una de las cosas que más me impactó a la hora de empezar a reconocer las 5 leyes y que hasta me resulta aún hoy difícil de explicar, ¿sí? Claro. Pero porque hay una desconexión, porque parece que hay como una desconexión, como que no vemos que el programa es un combo, ¿no? No sé Claro. si quieran navegar por esas aguas, pero es como yo Yo lo creo, vivencio y sí, cómo me impactó el conocimiento, ¿no? De las 5 leyes en ese sí, sentido. no sé si Caro justo quiere hablar o no, pero No se ven, Estamos chicas, porque, pero bueno. no nos vamos viendo los porque, gestos. eh, porque hay algo como bastante clave, ¿no? En esto del conocimiento de las 5 leyes, que cuando Hammer dice psique, cerebro y órgano, el concepto de psique lo tenemos como asociado a nuestra psique individual, a nuestra historia personal, ¿no? Entonces, uno cree que solamente eso como lo que va a responder y lo que vamos viendo, ¿no? Cuando vamos estudiando las capas embrionarias y cómo por eso esto es algo científico, ¿no? Cómo se gesta todo ¿no? En la historia evolutiva, ¿no? De la Tierra y de la humanidad, que así como los programas biológicos digamos, en nuestros tejidos, en nuestros órganos, tienen esta evolución de millones de años, la psique también ha ido a la par de eso, ¿no? Entonces, estos códigos biológicos también aplican para nuestra psique y no estamos como fuera de eso. Hammer en un momento dice, como somos pensados o pensamos con la naturaleza, pero vos no podés como escaparte a eso. Entonces, este concepto de una psique, digamos, más global, pero no por decir solo inconsciente colectivo, sino como esto conductual, ¿no? Las conductas de las manadas, las conductas de los mamíferos, las conductas en relación a, no sé, a la pérdida de un miembro. Es como que esto es psique también y pertenece a estos códigos biológicos. Entonces, empezar a que esa idea también se empiece como a amalgamar, como, bueno, mi psique no es solamente la construcción de todos mis pensamientos y mis vivencias y lo que yo recuerdo, sino que es más que eso también, porque si no podría estar como ahí presente tan claramente en un programa biológico, ¿no? Siempre hablando de esto, que son programas que emergen en situaciones donde es necesario sobrevivir.
Y son no, conflictos ay, biológicos. tremendo esto que estás diciendo, que aclarás, ¿no? Lo que es en principio psique para la perspectiva de las 5 leyes, intentando hacer como un resumen de lo que acabas de decir, Tati, es entonces ese conjunto de respuestas que ha dado la evolución a los diferentes desafíos, ¿no? O sea, de evolutivos que tenemos, o sea, las diferentes conflictos, desafíos, vamos a ponerlos, ¿no? En esos términos. Lo que pasa es que como dice, bueno, ahí Ivy se está compartiendo, ¿no? El concepto de la psique subjetiva es el problema. Claro que nosotros tenemos como que la idea de que la psique es mía y solamente hay ahí el conjunto de respuestas que yo he podido quizá en principio construir a lo largo de mi vida desde que nací, y a lo sumo lo que puedo llegar a contar es con la historia familiar, ¿no? Del clan. Y hasta por ahí nomás, para de contar, porque no está instalado socialmente el concepto de especie y no está instalado socialmente el concepto de esto, ¿no? De las mejores respuestas, ¿no? A nivel eh, evolutivo. Pero ese comprender también el fenómeno de la vida como un proceso colectivo, cosa que no tenemos tampoco internalizado, ¿no? Hay como lo que voy notando es que hay una serie de preconcepciones, ¿no? Que tenemos que ir construyendo para tomar el aporte de las 5 leyes. Es como un Pues, montón. sí, 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 es desandar un montón. Totalmente. Y esto de ver a todos los aspectos que nos componen por separado y de estudiarlos por separado y que hayamos aprendido de que nada tiene que ver con nada dentro de la biología, ¿no? Como, incluso hoy leía, bueno, que estamos con el tema de las lecturas, una oración donde Hammer dice que tenemos que aprender a pensar biológicamente, ¿no? Pero desde un concepto también renovado, como desde una redefinición de lo que sería pensar biológicamente, ¿no? Porque pensar biológicamente para todos, lo que fuimos aprendiendo en la escuela y en las clases de biología, siempre es como, bueno, la biología está allá y vos estás acá, pero no sos biología. Entonces, ya arrancando con ese conocimiento tan fractalizado, es mucho andar, como decían recién, es como volver para atrás todo eso y meternos adentro de eso que creíamos que era otra cosa o que era una materia, ¿no? Que de algo que pasaba fuera de mi cuerpo. Y con la psique pasa lo mismo. La psique, lo poquito que pudimos comprender en algún momento, si nos preguntamos qué era, también era algo separado del cuerpo. Y bueno, esto acá es como que lo incluye a todos en lo mismo, no solo en el cuerpo, sino que en la evolución de la vida de la Tierra, ¿no? Como imagínate todo ese contenido respondiendo para mi supervivencia. Es como, no, como vos decís, Eva, todavía uno lo está comprendiendo porque es muchísimo. Es como mucho más de lo que quizás uno piensa que es cuando empieza a entender o a empezar a estudiar o de qué van las 5 leyes y todo esto que descubrió Hammer, ¿no? Y bueno. Sí. Incluso pensaba, bueno, un poco viendo lo que trae Ivy, claro, sí que es subjetiva, sí, nuestros propios filtros, nuestra propia historia, pero si eso lo podemos ver como de lo pequeño hacia afuera, ahí podemos entender que esta sí que no está separada del proceso evolutivo, ¿no? Porque sí como, digamos, como humanos tenemos unos desarrollos por ahí diferentes a otros animales, eh, pero la subjetividad por ahí está más en ese marco que en el marco de la especie. Y la verdad es que cuando la emergencia es sobrevivir,
eh, mm, por más que cuando vos tenés el shock, eso pase por tus filtros personales y eso digamos, encienda un programa en específico, por más que eso suceda con estos filtros personales, ¿no? Porque vamos a poner este ejemplo, no es lo mismo, por ejemplo, que echen a una persona del trabajo y que esta persona sienta que va a morir de hambre y otra sienta que, no sé, que se le acaba el mundo o que se desvaloriza completamente. Entonces ahí podemos ver un grado de subjetividad, pero la psique igual sigue respondiendo como a un código que es un código de biología, ¿no? Para sobrevivir. Bueno, entonces, ¿en qué entramos? Entremos en este pensamiento obsesivo en el que vamos a tal vez poder buscar la solución. Claro, viene a ser que tiene esa función, ¿no? Es el pensamiento y la emoción que detona el mismísimo programa biológico, tiene el sentido de, digamos, mantener, eh, lo voy a decir como me sale, ¿no? Como esa atención focalizada sobre el tema para poder construir una solución o construir una respuesta, ¿no? Frente a ese desafío que estamos habitando o con el que nos encontramos y para lo cual no teníamos una batería de respuestas, sería algo así, vendría a Claro. ser eso. O sea, la biología, mientras tanto, nos hace como de soporte para que nosotros vayamos construyendo, pero eso también es biológico. Ahí está el punto, porque parece como que lo viven, como si lo separáramos. Me parece que la separación en ese sentido es, si yo no me olvido de que lo estoy haciendo, es didáctica, ¿no? Ahora, eh, Claro. es como que el punto es cuando lo desconectamos, ¿no? Cuando pensamos que eso es una cosa y esto forma parte de otra, y no, en realidad hay una interconexión de esos distintos niveles, ¿no? Y por eso es tan difícil que eso de las preguntitas que han llegado algunas, ¿no? De cómo Ah, manejo a bien. ese... Por eso es tan difícil cuando te dicen, bueno, pará de pensar tanto en lo mismo, vos Claro, también, que qué sé yo. Y no, porque en realidad ese pensamiento tiene una función súper importante. Aunque yo lo quiera controlar, ¿cuántos hemos intentado controlar los pensamientos a través de distintas prácticas? Y la biología pesa mucho más que las prácticas, ¿no? Ahí está como, queda en evidencia que tiene un rol, que tiene un rol biológico, eh, porque está ahí para algo. Y bueno, es por eso, ¿no? Que esto del pensamiento y la emoción, empezar a encontrarle cuál es la verdadera función biológica, ¿no? Bueno, no sé, empezar a cambia mucho como el abordaje después si se quiere, ¿no? No es que lo vamos a abordar, pero el tránsito y la enemistad que tenemos con estas dos cosas que siempre nos queremos sacar de encima, ¿no? Al entenderle cuál es el objetivo, su misión, se cambia como el vínculo también con cada cosa que pasa cada vez que se activa un programa biológico. buenísimo. Esto que estás mencionando, Caro, es importantísimo porque tal cual es, en vez de decirle a una persona deja de pensar, es en realidad, ¿para qué estás pensando eso? O sea, ¿para qué? ¿Y desde cuándo se activó? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Qué pasó? Y eso, como, como recién decías y decía Tati, o sea, tiene una función, tiene un rol. ¿Para qué estoy pensando esto? Y bueno, porque hay algo que no me encaja, hay algo que no me cuadra, y hay un desafío ahí, seguramente para ese individuo, ¿no? Entonces, es como, en vez de dejar de pensar, no, es por qué estoy pensando esto y para qué lo estoy haciendo, desde cuándo se activó esto, ¿no? Es Es que, muy distinto el abordaje de decir, para de pensar, anda a meditar, no sé. Claro, sí, además es como que si lo podés ver, como que ese pensamiento obsesivo, digamos, tiene
funciona igual que, no sé, que la ulceración de un bronquio para que pase más aire, o bueno, una replicación celular para que haya más función, empezás a darle como ese espacio, ¿no? Y a veces estamos inmersos en estas corrientes en las que, bueno, deja de pensar o pensar positivo o como que no le damos el tiempo a lo que emerge naturalmente, ¿no? Como que hay cosas que emergen naturalmente y nosotros queremos como cambiarlas siempre. Y eso, bueno, genera más síntomas por lo general o se alargan, ¿no? Las cosas cuando vamos como en contra de, ¿no? Es muy así. Y está bueno conocer la función, justamente por eso nosotros el tema del pensamiento, ya cuando vas adquiriendo un poquito más de conocimiento, también te ubica en qué etapa del programa estás, ¿no? El pensamiento aparece en una etapa específica y como bien decía el Seba recién, está bueno porque me dice dónde estoy, ¿no? En la línea temporal de lo que sería la activación de un programa biológico, me dice dónde estoy y ahí sí esto pasa a ser una súper herramienta, ¿no? Que como hablábamos la otra vez, el conocimiento. Más allá de que yo pueda intervenir o no, me da muchísima información en saber cuándo empezó el pensamiento, de qué tipo de contenido tiene el pensamiento, ¿no? Y un montón de cosas, porque al tener su función, a mí me marca ahí como en el GPS, me dice, ping, mirá dónde está. Y bueno, eso es un gol. Porque Sí. Incluso la emoción también, esto que nos trae hoy, ¿no? La emoción como síntoma también es otro indicador de qué pasó y que corra la emoción muchas veces lo que va a hacer es que vos busques una solución, ¿no? Si estás como muy incómodo, muy enojado en un lugar, si te sentís desvalorizado, si estás en una situación que no soportás más a alguien, esa incomodidad probablemente haga que te muevas, ¿no? Más que decir, bueno, no, tengo que, no sé, que alinearme los chakras para aceptar todo tipo de situaciones, ¿no? Entonces es como eh, utilicemos estos recursos que son de nuestra propia naturaleza, dejémoslos que fluyan para que podamos ubicarnos donde realmente estamos, porque sí entiendo como que en el tema interpretativo nos vamos para cualquier lado, y un poco lo que vos decías, Seba, yo creo que la gran confusión parte de que por lo general cuando vemos un proceso biológico, una enfermedad, siempre vemos emociones, ¿no? Las emociones están presentes, pero este error de confundirlas como la causa en vez de verlas como síntomas o consecuencias de la activación es lo que nos lleva a eso, como a decir, no, bueno, se enfermó porque estaba triste hace mucho tiempo o porque tenía un trabajo que no le gustaba o, bueno, porque perdió el marido y quedó solo o sola. Entonces, claro, si vos lo tomás suelto, como sin línea temporal también, es un denominador común en los distintos, porque es claro que sí, o sea, los bocados indigestos que se viven con enojo, sí, pero hay un momento donde se activa el programa con sentido biológico, ¿no? Y ahí está la diferencia. Sí, y que también está, entiendo, ahí está respondiendo una capa de de nuestra biología, una capa de ese desarrollo evolutivo que está compactado en lo que es este cuerpo físico y biológico, porque digamos, como sujetos no tenemos quizá una conceptualización. En realidad el programa está activo para que nosotros podamos empezar a trabajar sobre esa conceptualización, entiendo. A ver, cuando yo digo, esto es una interpretación mía, ya ahí no estamos hablando de lo que dice Hammer ni nada por el estilo, ¿no? Pero me parece que
cuando podemos elaborar, porque para eso también somos animales humanos, ¿no? O sea, no, el perro no se pone a pensar, qué sé yo, qué cosa o qué otra cosa. Nosotros conceptualizamos y me parece que este afán de cambiar las cosas también debe tener su función. Como esta cosa muy humana de querer cambiar, ¿no? Pero queremos cambiar las cosas sin comprender lo que nos da sostén y soporte, ¿sí? Entonces, si nosotros comprendemos lo que nos está dando sostén, soporte, que es un programa biológico que me está sosteniendo mientras estoy aconteciendo una situación, estoy vivenciando una situación de desafío, perfecto. Y si yo empiezo a darme cuenta, ¿no? Como recién decíamos, si yo estoy con el pensamiento obsesivo, o sea, estoy con, no puedo parar la pelota mental, ¿no? Porque estoy pensando en el tema, porque estoy, bueno, como recién decía Caro y Tati, ¿no? O sea, esto, estoy en la fase inicial de un programa biológico. Algo pasó, ¿sí? Algo sucedió. Eh, mi cuerpito está captando todo el tiempo las señales que recibo del ambiente, de los otros y demás. Algo sucedió. Que yo a veces esté presente, esté consciente o no de eso, bueno, pasa por otro lado y de a poquito con el proceso vamos prestando mucho más atención a eso. Eh, pero el punto que este conocimiento también, porque es parte, entiendo, del proceso que vamos haciendo, de ninguna manera es para evitar que esto suceda, sino para reconocer cuando sucede, ¿sí? Y para poder apoyarnos en un conocimiento que tiene base altamente rigurosa en términos de que cuando yo estoy pensando estoy con el tema, estoy con eso no está, no hay una resolución. Y esa resolución puede después vivenciarse como que, ok, la mente se plancha. Cuando ahí capaz que podemos ir, ¿no? Hacia eso. ¿Qué pasa cuando estaba como muy pensando un tema y qué pasa cuando dejé de pensar? ¿Por qué dejé de pensar? Y yo ni me lo predispuse, ¿no? Me levanté una mañana y estaba más tranquilo, pero estaba como más cansado, más somnoliento, como que todo me costaba más, me pesaba más. Si fuera por mí me quedo todo el día tirado, porque, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? También para hablar como de la contrapartida, ¿no? Parece eh, como cuando está eso en alza y súper álgido el pensamiento, pero cuando está también que se plancha, ¿no? Y como que, y el cuerpo, si por mí estoy tirado, que capaz que viene un otro y me dice, ah, pero estás depresivo, ¿sí? Ah, pero ¿qué te pasó que estás así, que estás tirado, que, ¿sí? Eh, no Sí, sé, bueno, chicas, esto son pero estas fases, ¿no? Un poquito haciendo como un mini resumen de que cuando inicia el conflicto, ¿no? A través del DHS, entramos en esta fase activa, ¿no? Donde, digamos, todo el sistema nervioso autónomo se pone a disposición para resolver, entonces acá vemos una psique acelerada, que era todo lo que decíamos antes, y una vez que solucionamos el conflicto, que mayormente no es de forma como tan voluntaria, ni siquiera es como que a veces son acciones concretas y a veces no, a veces cambia algo en el ambiente y algo se resuelve y vos no tenías idea por qué. Entonces, lo que se llama postconflictólisis, que lo vamos a encontrar como PCL, PCLA y PCLB, por lo general, esta sí que ya se calma, ¿no? Los pensamientos dejan de ser tan rumiantes, hay como una tranquilidad, entonces ese cuerpo también necesita como recuperarse de esa fase activa, y lo que yo, o sea, lo que entendemos, ¿no? Que cuando este programa logramos como completarlo de principio a fin y se cierra, ¿no? Con su PCLB y sus cicatrizaciones y demás, es como que, bueno, adquiriste como si fuera un nivel más, todo esto que
muchas veces Carla Escudero nos dice, ¿no? La aplicación ya como la actualizaste la aplicación, ¿no? Entonces, ahí vemos estas diferencias de psiquismo y de emociones según las fases que tenemos. Sí, y a veces me parece esto, ¿no? Que pasamos como por varias veces, hasta tanto hay una gestión, ¿no? De ese desafío, más que de lo que hemos percibido como desafío, ¿no? Como situación sobre la cual no teníamos una respuesta, ¿no? Entonces está ahí el cuerpito para dar respuesta a lo que el sujeto no tenía una respuesta. Y por eso me refería hace un ratito al proceso de conceptualización que me parece que es tan importante en términos de, qué loco, ¿no? Porque cuando se activa lo que es el conflicto biológico, hay dentro de uno de los componentes de eso que las 5 leyes menciona como el DHS, ¿no? Es esto del vivido en soledad. Y qué importante para nosotros es conocer eso para poder verbalizar, para poder, cuando estamos de hecho, el tener el pensamiento activo en la fase de conflicto activo, ¿no? Nos lleva a tener que hablarlo, ¿no? A tener que decirlo y expresar y buscar construir una solución o una respuesta que, como decías ahí, Tati, a veces no es algo que yo construyo, hago, a veces sí, y a veces es algo que viene como de afuera, algo que se resuelve solo, sucede algo en el ambiente que está, o si era con un otro, bueno, la otra persona hace otra cosa y yo me quedo tranquilo, no sé, como, como por ahí a veces, para quitarle el peso que no siempre es un hacer nuestro, ¿sí? A veces sí, a veces sí, pero el proceso de conceptualización, a mí por lo menos en el acompañarme a mí mismo, ha sido muy importante para sostenerme cuando he tenido estados de conflicto, ¿no? De conflicto biológico, ¿no? Y Seba, vos a conceptualización, ¿cómo a qué te referís? Entender primero por dónde vino el tiro, por la respuesta Ajá. biológica, el tiro, ¿no? Digo, está muy bueno porque es todo esto a partir de un tiro, ¿no? O sea, Hammer Sí, lo sí, empieza a desarrollar, ¿no? A partir de sí, sí, del una disparo. bala, un disparo, claro, al hijo y bueno, todo lo que vino después, ¿no? Pero yo, o sea, me sirve a mí para comprender por dónde vino el tiro, ¿no? En lo que ya igual vamos a meter capaz conceptos un poco más complejos, pero no sé, el proceso de hacer la anamnesis, ¿no? Y comprender qué tejido está respondiendo. Bueno, ya eso nos da una pauta objetiva de cuál es la capa con la que estoy respondiendo a un desafío, ¿sí? Claro. Entonces, yo poder comprender eso y empezar a tramitarlo y a ordenarme, y bueno, ¿qué es esto para mí? O sea, eso para mí ha sido importantísimo, ¿sí? En el proceso. Claro. Como Sí, para... sí, lo que igualmente sucede, digamos, en nosotros como animales humanos, es que igual sucede, ¿viste? Por más Claro, que, o sea, un animal que no tiene conceptualización también le sirve. Lo que pasa es que nosotros en toda esta complejidad y en todo esto que venimos como absorbiendo de la medicina clásica y demás, tenemos un montón de conceptos que creo que son los que nos dan miedo, que son los que nos alertan, los que terminan abriendo más programas. Entonces, a ciertas personas necesitamos como comprender para como darle una vuelta de rosca más, ¿no? Hay gente que no necesita comprender tanto también. sí. Y el programa va a funcionar igual.
Exacto, sí, sí, no, eso sin duda, eso es por la pauta de uno, de Sí, cómo uno es, ¿no? sí, Hay sí, personas que solo con saber la base de cómo opera el programa, ya está, y otros que somos un poquito más enroscaditos, ¿no? Necesitamos como sí, comprender, le damos vuelta, es como hasta que eso se integra, sí, sí. sí. Y Ahí alguien dice, eso estaba yo creo que bueno. el tiro comienza en la emoción. Bueno, esto era un poco lo que veníamos también, ¿no? Diciendo que en realidad es como una consecuencia la emoción de la activación, no, no, es un síntoma, la emoción, no, no es el disparador. No es Bueno, el y ahí disparador. Y ahí Vis también pregunta si el programa biológico, si se activa, sepamos o no de este conocimiento. Sí, es una pregunta ahí. Claro que sí. Va más allá de lo que nosotros podamos comprender, conocer, saber. Estamos hablando de un programa biológico y, y hablaba Tati hace un rato de códigos biológicos que, que, bueno, como sabemos y venimos repitiendo varias veces, anteceden hasta incluso eh, a la existencia del ser humano, ¿no? Como que esto viene todo de hace miles y millones de años construyéndose, que es la evolución de la vida, y, y estos programas, dentro de la perspectiva, ¿no? Del paradigma de las 5 leyes biológicas, se activan, el cuerpo funciona de una manera, nosotros estemos enterados o no. Y lo mismo que decíamos recién del rol que tienen cada cosa que va pasando en el cuerpo, sepamos o no, ¿no? Después cuando uno lo empieza a abrir y a posibilitar, se va dando cuenta que es así, pero va más allá de una decisión, que se active el programa o que no se active, o que yo me ponga a pensar o a no pensar. Esto como también dijo Tati, la naturaleza piensa por nosotros. Entonces, desde donde estamos compartiendo nosotros esto, va más allá de nuestra autoconciencia de este momento, ¿no? De decir, bueno, voy a hacer que se active tal programa o voy a interrumpir tal programa haciendo alguna práctica o bueno, le voy a, no sé, voy a evitarlo o me lo voy a quitar, que le pase a otro, a mí no. Eso no. La sabiduría de la vida, de la tierra, a nosotros nos excede y no nos va a andar pidiendo permiso tampoco. Si fuera así, ya quizás no, si fuera por nosotros, ya estaríamos haciendo lío. Vamos mal. Que No, de hecho ya lo hacemos, ¿no? Porque como venimos viendo que, y también lo dijo Seba, ¿no? Como esta tendencia a querer controlar las funciones del cuerpo, a querer frenar procesos, a querer evitar que nos pasen las cosas, ¿no? Nosotros todavía como que nos estamos moviendo como desde ese lugar, ¿no? Quizás a través de esos errores o malas interpretaciones que podamos estar haciendo como especie, vamos a ir evolucionando, seguramente. Pero, pero bueno, sí. respondiéndole a la IBI, sepamos o no, se activan, eh, funciona, el cuerpo funciona. El Yo corazón creo, late y está pidiendo claro, permiso. que, Eso. que un poco es también algo que no, por ahí, como dice Carlos, que no se excede, ¿no? Esto de que la magnitud de que son leyes biológicas, eso es algo que parece simplemente como un nombre que Hammer desarrolla, ¿no? Porque él habla de la medicina germánica con sus 5 leyes biológicas que son descubrimientos, ¿no? Un poco vuelvo por ahí lo que decía la otra vez, él las descubre, no las inventa, no las desarrolla. Entonces, eh, es como querer escapar de la ley de gravedad. Acá estos son funcionamientos que se desarrollaron por eso en millones de años, que aplican como leyes, nos aplican, no podemos elegir que no. Eh, Podemos interrumpir procesos con medicamentos, podemos como ir en contra de estas leyes, sí, podemos interrumpir cosas y demás,
pero nos perderíamos como la sabiduría de por qué las cosas se desarrollan así, ¿no? Es como... Sí, y también hay costos por esas interrupciones también que estamos como inventándonos. Eh, Eso también tiene sus costos. Quizás, como decía recién, a la larga estaremos yendo bien. Yo tengo esa sensación que igual vamos bien, ¿no? Que es a través de los errores y todo esto, que en línea de tiempo somos un chiflido nosotros y que hablando de proceso de la Tierra somos unos bebitos, eh, pero, pero bueno, tiene costos también hacer interrupciones cuando quizás lo principal sería empezar a observar un poco de qué va, como dijo Seba también, ir a ver cuál fue el tiro, ¿no? Todo eso. Claro. Y bueno, después, como siempre decimos, ¿no? Porque tenemos que rescatarnos un poco, las decisiones personales que cada uno tenga siempre son respetadas, son decisiones de uno, lo que uno va a hacer, si pasa algo en el cuerpo de uno, es totalmente responsabilidad de cada uno y nadie dice nada sobre eso, está muy bien, pero al empezar a reconocer de qué van las funciones y un montón de cosas, sabemos que hay costos y bueno, después uno decide, ¿no?, por dónde quiere ir y eso es indiscutible. Pero bueno, siempre es como que sin querer, capaz, podemos estar diciendo cosas que se interpreten de algún modo, pero cada cual es responsable de su vida y eso siempre que quede claro. Más allá de... Sí, sí, lo que por ahí cambia es esto, ¿no? Lo que cambia es la manera de acompañarnos en el proceso que, como recién decíamos, el programa se activa, sepamos o no, de este conocimiento. El punto es que el conocer las 5 leyes, lo que cambia es el modo en que nos acompañamos en ese proceso. O sea, entiendo que hay un cambio en ese sentido. Yo como contaba también en el último encuentro, o sea, perder el miedo a la respuesta biológica, volver a confiar en el proceso biológico, o sea, y para eso obviamente desaprender muchas cosas que tenía aprendida, ¿no? Mal aprendida, ¿no? O aprendida del modo que se enseña, ¿no? Socialmente. Y bueno, y que es parte. Y que después cuando uno lo va corroborando con las leyes biológicas, que como decía Tati, son descubrimientos, son descripciones de lo que sucede, de lo que es, de esa respuesta biológica, y cuando lo vas corroborando con procesos que a veces son más pequeñitos, arrancando por cuestiones más tranqui, ¿no? Como quien dice, uno va adquiriendo esa confianza. Pero es un proceso y también como decíamos en el encuentro pasado, es un proceso que es no lineal. Hay idas y vueltas en esto. Es así. Y no te va a evitar tampoco que se encienda como el programa biológico que tenga que encenderse porque es la supervivencia, ¿no? Entonces, cuando empezás como a captar lo distinto, empezás a mirarte con mucha curiosidad lo que te va pasando, ¿no? Cualquier proceso que sucede en tu cuerpo lo empezás a observar desde otro lugar y empezás a identificar, pero más allá de eso, yo creo que eh, las 5 leyes, además de darnos como tal vez esta tranquilidad, ¿no? A los que tenemos como estas curiosidades y demás, además de hacernos comprender, como decís vos, Seba, eh, son como una forma de mirar la vida también, de incluirnos, porque no es solamente esto de me enfermo, no me enfermo, paso un proceso, no lo paso, sino es como cómo soy parte de este mundo y de esta historia y de este planeta, ¿no? Y no puedo evitar ser parte aunque no quiera, ¿no? Entonces es como que la vida se ve diferente también cuando uno toma conocimiento de esto, porque adquiere como otra magnitud, ¿no? Total. Sí.
Así que nada, es hermoso el viaje con, con este conocimiento de las 5 leyes, cambia totalmente la mirada del viaje y del viaje en sí, digo, como la vida, ¿no? Y de nuestro proceso, de nuestra participación, de la manera en que miramos las cosas, más, de una manera más integral, no tan excluyente o separatista, ¿no? O de esto hay que eliminarlo y esto hay que... Sí, o sea, es como cambia la pregunta, ¿no? Eh, de, que, que sostiene nuestro proceso, así que, y nuestra mirada. Así que buenísimo lo que están compartiendo y lo que van a compartir, porque ya estamos cerquita ahí de la hora de cerrar el vivo. No sé si tienen por ahí los que están todavía en escucha alguna pregunta, alguna duda de lo que hemos compartido. Y bueno, las chicas van a estar dando este curso introductorio a las 5 leyes biológicas desde cero, como para quien recién se está inmersionando en el tema, que se está acercando. Y bueno, eso inicia a principios de abril. El jueves 3 de abril estarían arrancando con el curso, así que invitados a quienes les interese que le pasamos la información y bueno, puedan sumarse. Así que bueno, no sé chicas si quieren agregar algo más y bueno, los que están si quieren preguntar algo pueden hacerlo ahora o lo dejamos para una próxima también. Lo pueden dejar también en diferido cuando lo vuelvan a mirar también, que esta grabación no solo la dejamos disponible acá en Instagram, sino también la dejamos en YouTube para que después la puedan aprovechar. Bueno, estaría bueno que se queden con esta idea de que ni los pensamientos ni las emociones tienen la función de enfermarnos, sino que al revés, su función es ayudarnos a resolver un conflicto biológico. O sea, mira cómo cambia al tener conocimiento de causa, ¿no? Esto de no vienen a enfermarnos ni nos van a generar problemas, sino que todo lo contrario, son parte como de esta ayuda biológica para encontrar la solución a un conflicto biológico, ¿no? De esto vamos a hablar, lo vamos a explicar mucho más, obviamente en otro contexto uno puede profundizar mejor con ejemplos y se pone súper divertido, dinámico, abrir así los temas. Bueno, se queden con esto, que vienen a ayudarnos a resolver. No nos vienen a enfermar, nos vienen a ayudar a resolver un conflicto biológico, como ahí. Y pónganlo a prueba, también los que estén viendo o los que lo vean en diferido. Un buen ejercicio es empezar a prestar atención cuando aparecen los pensamientos recurrentes, ¿no? Estos obsesivos que decían al principio, la Tati creo que mencionó esa palabra. Detenerse. Es medio, a veces, principalmente difícil en una fase activa, capaz si está el pensamiento recurrente, prestarle atención, porque uno está como en una situación, ¿no? Pero a veces, como en pequeñas cosas, capaz nos podemos dar cuenta de que hay algo que se repite, y ahí empezar como a jugar esto de habitar las cosas que nos pasan, de habitarnos, y ver qué está pasando en el cuerpo en relación a ese pensamiento recurrente, si hay algún otro síntoma, ¿no? Empezar a ver. Está bueno porque se van abriendo estas posibilidades de autoobservación cuando empezamos a conocer qué pasa cuando se activa un programa. Y ahí es esto del viaje que decís, Eva, que bueno, es maravilloso, ¿no? Porque es el viaje no solamente de la vida de la Tierra, sino el viaje por dentro de las cosas que nos pasan a nosotros. Y eso es algo increíble. Así que bueno, ahí les dejamos un ejercicio para hacer. Buenísimo, buenísimo. Así que
bueno, nos quedamos con eso para explorar y para ver cada uno en retrospectiva, ¿no? De los propios procesos. Y bueno, seguramente le vamos a sacar jugo. Así que bueno, y aquellos que quieran profundizar, bueno, ahí ya saben dónde pueden ir al curso introductorio a inmersionarse de a poquito en este conocimiento de las 5 leyes. Así que bueno. Bueno, gracias a todos los que estuvieron por ahí, gracias Tati, gracias Gracias, Caro, que chicos. no nos vimos, yo las veo, pero no sé ustedes si me siguen no viendo, pero parece como unas No, no citas te- ciegas, Sí, Sí, pero no las conocemos, entonces bueno, es como, claro, decir que ya te conocemos, sí. entonces me imagino ahí que va pantalla, pero en una pantalla oscura ahora, porque está Sí. como la parte de arriba negra y abajo estamos nosotras dos, así lo estoy viendo yo. bueno. Bueno, yo Bueno, chicos, las veo bien, así que buenísimo. buenísimo, buenísimo. Bueno, 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 gracias. bueno, gracias a ti. muchas gracias. Nos estamos Gracias. hablando y cualquier cosa, pidan información del curso, ya están abiertas las inscripciones. No se demoren en sumarse si ya saben que lo van a hacer. Así que a meterle, por favor, no me procrastinen las decisiones. Eh, un beso, un Un abrazo y beso. estamos ahí al habla, chicas. Abrazo.